Visiones internacionales. En esta parte nos acompaña Tobías Belgrano, analista y consultor político desde Argentina. Tobías, un gusto que nos acompañes hoy. Hola Trina, gracias por invitarme nuevamente. Tobías, hemos visto cómo durante estas últimas semanas ha aumentado la tensión en política en Argentina. Hemos visto en estas últimas semanas un escándalo de corrupción y, como el episodio más reciente, estos ataques a la comitiva de Milei. Bueno, a principio de año, cuando comentábamos el escándalo Libra acá en tu canal, hablábamos sobre una ruptura de la figura de Javier Milei como outsider en la dimensión internacional. Es decir, cómo se rompía esta figura de este rebelde que venía a destruir el sistema político, si querés, este establishment de izquierda que estaba instalado en el mundo y también en la Argentina, y esa imagen se rompió con el escándalo de Libra y con la estafa de esta criptomoneda. En esta segunda instancia se rompe ya no internacionalmente, sino internamente. Me parece que hay una ruptura del contrato electoral. Inicialmente me parece que muchos sectores de la Argentina no terminaban de comprender por cuestiones técnicas gran parte del escándalo Libra por una cuestión técnica y de criptomonedas. Me parece que en este caso es una corrupción mucho más palpable el escándalo y que además toca directamente al círculo íntimo del presidente. Que su abogado, o sea, su abogado directamente dice que 3% de la comisión se la llevaba Karina Milei, es decir, hay una acusación directa a la secretaria general de la presidencia que es parte del sostén psicológico del presidente. Y la gravedad del asunto es que no solo se está rumoreando que hay más audios, sino que también hay más videos. Entonces me parece que estos videos, como suele suceder en la política argentina y en la política latinoamericana en general, salen a la luz antes de la elección para indignar al electorado, de la misma manera que en su momento la foto de Alberto Fernández en el Olivos salió semanas antes de una elección legislativa que, por supuesto, perdió el gobierno de Alberto Fernández en el 2021. Entonces, me parece que hay un poco de las dos cosas, pero bueno, como dicen como están diciendo muchos analistas políticos en Argentina, nos operaron con la verdad, o sea, se operó con la verdad, eso es lo que se está diciendo, por eso está tan difícil de explicar y por eso el gobierno no está pudiendo lograr tener una defensa sólida frente a este escándalo de corrupción. Todavía me llama la atención que le diga sostén psicológico, ¿no? Incluso él le llama el jefe. Y además, este es un golpe, como bien lo decías, a su administración, pero ahora de cara a unas elecciones muy importantes, legislativas, como por supuesto se le conocen de medio término, donde además este gobierno buscaba capitalizar pues algún logro político, entendiendo que por supuesto en el Congreso no tenía mayoría. Y probablemente entonces ahora con este nuevo escándalo, lo que ha sucedido durante las últimas semanas, no lo logre. Y también está muy difícil por situaciones previas que estaban sucediendo con el Congreso. El Congreso en la Argentina responde, y hay mucha fuerza, a diferencia de otros países de Latinoamérica como Brasil, a los gobernadores. Los gobernadores tienen mucho poder a la hora de manejar el Congreso y había una situación previa de malestar con los gobernadores por fondos que el gobierno nacional no le estaba girando a las gobernaciones y esto está generando mucha tensión legislativa. Semanas antes de que saliera el audio, 1 o 2 semanas antes, el gobierno sufre una paliza legislativa donde le aprueban un montón de leyes que afectaban su plan presupuestario, su plan de gasto, y en ese sentido los gobernadores están poniéndose más a la ofensiva. Previo a una elección, tener a los gobernadores a la ofensiva y a una opinión pública con creciente rechazo, sobre todo a la figura de Karina Milei, que es una figura que el presidente no está dispuesto a sacrificar, está tensionando mucho el margen de maniobra libertario para manejar esta situación. Muchísimas gracias, Tobías, por acompañarnos y bueno, muy atentos a lo que serán, pues si no me equivoco, el 7 de septiembre serán las elecciones en Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, sí. Muchísimas gracias, Tobías, por acompañarnos hoy. Bueno, por supuesto, muy atentos. Tobías Belgrano, consultor y analista político, parte de lo que además revisamos en este contexto en América Latina, muy importante además cómo busca capitalizar entonces el gobierno de Javier Milei con respecto a lo que serán estas elecciones, muy importante además el panorama, el contexto que nos explicaba Tobías Belgrano a propósito de este escenario que se encuentra ahora en lo que podría ser además, quién sabe, una posible búsqueda de reelección de Javier Milei, pero sin embargo, como hemos visto, este es el panorama de cara a estas elecciones que son muy importantes para su administración. @internacionales_GB, ya regresamos con más.